El propósito no se encuentra con la mente, sino con el corazón conectado. Hay silencios que no vienen de fuera, sino de adentro. Silencios que no son ausencia de ruido, sino de sentido. Tal vez tú también lo has sentido. Esa pausa larga entre lo que haces y lo que realmente te mueve. Una especie de eco interno que susurra, esto no es todo, hay algo más. Y no importa cuánto hayas logrado, cuánto hayas leído, cuántas veces hayas intentado reinventarte, porque oír ese eco no significa estar perdido, significa que tu alma sigue despierta. Según el neurocirujano James Doty, el propósito no es una meta que se encuentra al final de una carrera, es un estado que se activa cuando el corazón, el cerebro y la compasión se sincronizan, cuando dejamos de buscar afuera e inclinamos el oído hacia adentro. Porque el propósito real, ese que da sentido, que te llena sin agotar, que silencia las dudas, no nace del pensamiento agitado, sino de una presencia coherente, y esa presencia no se construye con esfuerzo, se permite. ¿Te has dado cuenta de cómo la mente acelera cuando estás desconectado? Saltas de una idea a otra, de una exigencia a otra, creyendo que si haces más, finalmente te sentirás completo. Pero el cerebro humano, cuando opera en modo de supervivencia, no tiene acceso a la creatividad ni a la intuición. Solo sabe repetir patrones. Y es por eso que muchos siguen sintiéndose vacíos, aun cuando hacen todo lo correcto. Porque el propósito, como enseña Joe Dispenza, no se acciona desde el miedo o la carencia. Se revela cuando elevamos nuestra energía más allá de la necesidad. Y eso ocurre en el presente, no en el futuro. No estás aquí para ejecutar una lista de tareas. Estás aquí para recordar. Recordar quién eras antes del ruido, antes de los títulos, antes de los moldes. ¿Recuerdas ese momento de tu infancia en que estabas tan inmerso en lo que hacías que el tiempo desaparecía? No era productividad, era presencia. No era esfuerzo, era flujo. Ese instante, aunque breve, contenía más verdad sobre ti que muchas de tus elecciones adultas. Y no se trata de romantizar el pasado ni negar tus responsabilidades. Se trata de recuperar un pulso interno, de hacer las paces con tu historia, sin dejar que ella te defina. Porque lo que la mente llama confusión, muchas veces es solo el corazón tratando de hablar. Pero hemos sido entrenados para dudar de esa voz suave. Nos enseñaron a buscar fuera, a comparar, a obedecer reglas invisibles de éxito. Y sin darnos cuenta, construimos vidas que funcionan, pero no vibran. La desconexión no es un error tuyo, es un síntoma colectivo, una consecuencia de haber puesto la lógica por encima de la sabiduría interior. Por eso este video no pretende darte una respuesta mágica ni ofrecer un atajo espiritual. Lo que haremos juntos es regresar a ese punto donde tu propósito no era algo a conquistar, sino algo a sentir, donde el éxito era vivir en coherencia, donde la vida tenía sabor, no solo estructura. Doty dice que cuando activamos los circuitos de la compasión en el cerebro, algo cambia. No solo en nuestras emociones, sino en nuestra percepción de lo posible. Empezamos a ver caminos donde antes solo había muros. Empezamos a escuchar sincronizaciones donde antes solo había casualidades. Porque el universo no responde al grito del ego, responde a la vibración de la autenticidad. Y autenticidad no significa perfección, significa estar dispuesto a habitar tu verdad, aunque tiemble. Significa permitirte estar aquí, ahora, con todo lo que eres, sin adornos, sin máscaras, sin metas artificiales. Porque el propósito, el real, no está esperando en el futuro, está tocando tu puerta en cada respiración presente. Está en el modo en que miras a alguien, en cómo te hablas a ti mismo, en el silencio que eliges habitar. Este video es un espacio seguro, no para encontrarte, sino para soltarte, para que en cada capítulo puedas deshacer los nudos que te alejan de ti. Y quizás, solo quizás, al final de este encuentro, descubras que nunca estuviste tan perdido como pensabas. Solo estabas recordando el camino de vuelta al corazón. Respira, porque eso también es manifestación. El vacío silencioso. ¿Por qué tantos adultos se sienten desconectados, incluso con vidas funcionales? Hay una soledad que no tiene que ver con estar acompañado o no. Es una soledad más profunda, más sutil, más silenciosa. La siente quien se despierta cada mañana cumpliendo con todas sus obligaciones, pero con el alma encogida. La siente quien parece tenerlo todo, pero por dentro lleva una pregunta sin forma que arde.
¿esto es todo? A veces ni siquiera se puede poner en palabras. Solo se manifiesta como un suspiro que se escapa sin razón, como un cansancio que no se cura con dormir, como una nostalgia por algo que no se sabe qué es. Esa desconexión es más común de lo que parece, y no es una falla tuya, no es falta de gratitud ni pereza emocional. Es el síntoma de estar viviendo en un guión que no escribiste, un guión que otros eligieron, que la sociedad celebró, que tú seguiste por seguridad, por miedo o por simple costumbre. Pero dentro de ti, algo se resiste. Algo sabe que tu existencia no fue hecha solo para cumplir funciones. Algo recuerda que viniste a sentir, a vibrar, a significar. Este vacío no aparece de golpe. Se va instalando poco a poco. Primero como una desmotivación, luego como una desconexión con lo que haces, después como una dificultad para sentir entusiasmo incluso por lo que antes amabas. Y cuando el alma empieza a apagarse, la mente intenta compensar. Más productividad, más metas, más exigencia. Pero cuanto más haces, menos sientes. Y así, sin darte cuenta, te conviertes en alguien que sobrevive con eficiencia, pero vive con ausencia. Según la neurociencia, cuando el cerebro entra en estados prolongados de estrés o desconexión emocional, las áreas responsables de la creatividad, la intuición y la autorregulación se apagan. El cuerpo empieza a operar en automático. Y cuando vives en automático, el propósito deja de ser un faro y se vuelve un mito. Porque el propósito no se revela en la urgencia, se revela en la coherencia. Y no hay coherencia sin presencia. James Doty sugiere que muchos adultos funcionales viven como si estuvieran bien, pero por dentro llevan una fatiga que no se nota en la cara, pero se siente en el alma. Porque cuando no estás alineado con lo que realmente importa para ti, el cuerpo se cansa, la mente se dispersa y el corazón se enfría. No importa cuántos títulos tengas o cuánto reconocimiento recibas, si lo que haces no vibra contigo, tarde o temprano tu sistema empezará a manifestarlo. Y no es debilidad. No es falta de disciplina, es sensibilidad. Es que tu alma, aún después de tantas capas, sigue siendo fiel a su naturaleza. No vino aquí a fingir, no vino a acumular, no vino a sobrevivir dignamente, vino a expandirse, vino a expresar, vino a recordar quién es, incluso cuando el mundo le ofrece distracciones brillantes. Hay personas que sienten esta desconexión justo después de lograr el gran objetivo, ese ascenso, esa casa, ese reconocimiento. Y ahí, en el aparente éxito, se derrumban, porque se dan cuenta de que aquello no estaba alineado con su centro. Y el alma no negocia. El alma espera. Y cuando no la escuchas, empieza a hablarte a través del cuerpo, de la emoción, de la sensación de vacío y a veces incluso de una enfermedad. Doty ha dicho que el verdadero dolor no viene de no tener logros, sino de estar desconectado de uno mismo mientras los tienes. Porque puedes engañar al mundo, pero no puedes engañar a tu sistema nervioso. Él sabe cuando estás actuando desde la verdad y cuando estás cumpliendo un rol para encajar. Entonces, si sientes ese vacío, si esa fatiga emocional te visita sin razón aparente, no lo tomes como un fracaso, tómalo como un mensaje, como una señal de que es hora de volver a ti, de crear espacio para el silencio, para la escucha, para lo real, porque el propósito no se impone desde afuera, se revela cuando decides estar contigo sin juicio. Y quizás lo más importante, no estás solo. Esto que sientes, miles también lo sienten. Esta búsqueda no es tuya únicamente, es el signo de una época. Es el llamado silencioso de una humanidad que está despertando, no para ser más, sino para ser verdad, para volver a vivir desde el alma y no desde el deber. Respira profundo, porque eso también es volver a casa. El error invisible. Confundir propósito con ocupación o éxito social. Hay una trampa tan común como invisible. Una ilusión que muchos persiguen durante años, sin darse cuenta de que no los acerca a sí mismos, sino que los aleja.
es la idea de que el propósito debe coincidir con una ocupación, con una función específica, con una identidad profesional o socialmente valorada. Nos enseñaron, desde muy pequeños, que ser útil era lo mismo que tener un rol definido, que si encontrabas algo que se te daba bien y además era rentable o admirado, habías encontrado tu propósito. Pero eso no siempre es verdad. La ocupación puede ser una vía, pero no es el propósito. El reconocimiento social puede ser un efecto colateral, pero nunca será el centro. Porque el propósito no es una función, es una frecuencia. Es ese estado interno donde lo que haces nace de lo que eres. No es el título que llevas, ni el nombre de tu empresa, ni siquiera la causa que defiendes. Es la coherencia silenciosa entre tu vibración interior y tu expresión externa. Hay personas que llevan años desempeñándose con excelencia en su campo, pero en secreto sienten un profundo vacío. Personas admiradas por muchos, pero que en la intimidad se sienten desconectadas, exiliadas de su propio corazón, no porque no estén haciendo algo bueno, sino porque en algún punto del camino, lo que hacían dejó de representar quiénes son. Y cuando eso ocurre, incluso el éxito duele. James Doty ha hablado sobre cómo muchas personas que alcanzan grandes logros siguen sintiéndose vacías porque nunca se preguntaron si eso que construyeron realmente tenía raíces en su autenticidad. Se dejaron llevar por la velocidad del sistema, por las expectativas ajenas, por el deseo de aprobación, y en el proceso, el alma quedó en pausa, como si esperara pacientemente a que un día te detengas, mires hacia adentro y preguntes con honestidad: ¿esto vibra conmigo? ¿Esto aún me representa? El propósito no necesita ser útil en términos económicos. No necesita ser visible para los demás. A veces, tu verdadero propósito se manifiesta en los actos más sencillos: escuchar a alguien con total presencia, crear belleza donde nadie la ve, sostener al dolor de otro con ternura o simplemente ser coherente con tu verdad aunque nadie aplauda. Porque el propósito no es lo que haces, es desde dónde lo haces, es la energía con la que te entregas, no el resultado que obtienes. En la lógica del ego, el propósito debe ser grande, impactante, medible. Pero en la lógica del alma, el propósito es silencioso, cotidiano, esencial. Es el hilo invisible que une tu respiración con tu sentido de estar vivo. Es lo que te hace sentir pleno sin importar si otros lo entienden o no. Joe Dispenza explica que cuando vivimos alineados con una frecuencia elevada, como la compasión, la gratitud o la autenticidad, accedemos a campos de posibilidades donde antes solo había confusión. No se trata de hacer más, sino de ser desde otro lugar. Y ese lugar solo se alcanza cuando dejas de compararte, de exigirte, de forzarte a encajar en moldes que no te corresponden. Muchos confunden vocación con propósito, pero hay una diferencia. La vocación es un llamado, el propósito es la respuesta encarnada. Puedes tener varias vocaciones a lo largo de tu vida. Lo que permanece constante es la frecuencia desde la cual eliges responder a ese llamado. Y si esa frecuencia nace del miedo, del deber o de la necesidad de ser validado, el alma se cierra. Pero si nace de la autenticidad, del gozo, de la entrega verdadera, entonces el alma canta. Por eso no hay que temer cambiar de camino. No hay que temer soltar roles que ya no vibran contigo. El propósito no es un punto fijo en el horizonte. Es un río en movimiento. Evoluciona contigo. Se transforma a medida que tú te transformas. Y eso no es inestabilidad, es coherencia dinámica. Es la madurez espiritual de permitirte ser lo que eres hoy, aunque no sea lo mismo que ayer. Si en este momento te sientes confundido, si no sabes cuál es tu propósito, tal vez no estás perdido. Tal vez estás liberándote de viejas definiciones. Tal vez estás dejando de lado esa idea rígida de que tu valor depende de tu productividad. Tal vez por fin estás abriendo espacio para que tu alma se exprese más allá del rol.
Y eso, aunque duela, es un despertar. Porque solo cuando dejas de identificarte con la forma, puedes recordar tu fondo. Y ahí, en ese fondo silencioso, el propósito deja de ser una meta y se vuelve presencia. Una presencia viva que te habita, que te guía, que te recuerda que no estás aquí para cumplir expectativas. Estás aquí para encarnar verdad. Y eso es suficiente. Eso es sagrado. Eso es real. Y si tu propósito no está adelante, sino en lo que has negado hasta ahora, hay momentos en que la vida parece cerrarse en círculos. Damos vueltas sobre los mismos pensamientos. Repetimos viejas decisiones disfrazadas de nuevas oportunidades. Tropezamos con lo ya conocido una y otra vez. Y aún así, nos cuesta entender por qué no avanzamos. ¿Por qué algo dentro de nosotros sigue sintiéndose estancado, limitado, inconcluso? Tal vez sea porque estamos buscando hacia adelante, cuando la llave está en lo que hemos dejado atrás. O peor aún, en lo que hemos escondido, negado, evitado. ¿Qué pasaría si tu verdadero propósito no estuviera en el futuro, sino en aquello que aún duele? ¿Y si aquello que más te rompió es precisamente lo que te habilita a guiar, a sanar, a crear sentido para otros? No es una idea cómoda, no es una verdad que uno acepta de inmediato, pero el alma no busca comodidad, busca integración. Y muchas veces, la parte que negamos es la que guarda más luz, precisamente porque fue forjada en la oscuridad. Las heridas no son errores, son iniciaciones. Son pasajes secretos hacia niveles de conciencia que no se pueden alcanzar solo con libros o meditaciones. El dolor profundo, ese que quiebra el alma en silencio, es también un portal, un umbral sagrado. Y atravesarlo, sin evitarlo, sin disimularlo, sin reducirlo a un episodio pasado, es a menudo el comienzo del verdadero propósito. James Doughty ha dicho que la compasión auténtica, la que cambia no solo al otro sino a uno mismo, surge cuando hemos habitado el sufrimiento con conciencia. No cuando lo superamos desde la mente, sino cuando lo abrazamos desde el corazón. Y eso transforma todo, porque al mirar nuestras propias sombras con ternura, desarrollamos una capacidad única de sostener las de otros. Y en ese gesto, muchas veces silencioso, se enciende el propósito. La cultura nos ha enseñado a buscar hacia arriba, hacia afuera, hacia adelante, como si la vida real comenzara solo cuando ya hay éxito, claridad, paz. Pero la vida auténtica comienza donde somos más humanos, en la fragilidad, en la parte que no mostramos en redes, en la pérdida que aún duele, en la pregunta que no tiene respuesta, porque es ahí donde dejamos de actuar y empezamos a ser. Algunos de los caminos más poderosos nacen en lugares invisibles. Una mujer que acompañó a su madre en una enfermedad terminal y que luego dedicó su vida al cuidado paliativo. Un hombre que sufrió abandono en la infancia y más tarde fundó un proyecto de mentoría para jóvenes en riesgo. Un artista que perdió a su hijo y transformó su dolor en una obra que toca miles de corazones. No buscaron propósito en el éxito, lo encontraron en el llanto, en el silencio, en lo negado. La neurociencia confirma que el cerebro es moldeable, pero también que necesita coherencia para integrar nuevas formas de ser. Y no hay mayor coherencia que reconocer lo que dolió sin negarlo. Cuando lo haces, tu sistema nervioso deja de luchar contra sí mismo, deja de gastar energía en evitar y empieza a abrir espacio para crear, para sentir, para redirigir. Tal vez lo que llamas bloqueo no sea más que una parte tuya pidiendo ser escuchada, una emoción olvidada, una historia mal cerrada, un deseo silenciado. Y en lugar de seguir buscando allá afuera señales que te guíen, podrías sentarte contigo y decir: aquí estoy, no te dejo sola, no te dejo solo.
Esa frase, dicha hacia adentro, puede ser más transformadora que cualquier afirmación positiva. Porque no es un intento de cambiar lo que sientes, es una invitación a acompañarlo. Joe Dispenza sugiere que solo cuando liberamos la energía emocional atrapada en el pasado, podemos acceder a nuevos futuros. Y eso no se logra ignorando la herida, se logra amándola, entendiéndola, dándole voz. Porque lo que más tememos recordar muchas veces contiene el mapa que tanto hemos buscado, no para quedarnos atrapados allí, sino para reconocernos y seguir más livianos. Tu propósito puede estar escondido en lo que una vez quisiste ocultar. Puede estar esperando en esa parte tuya que aún siente vergüenza, culpa, rabia, no para justificar el dolor, sino para transformarlo en compasión activa. No para revivir el pasado, sino para honrar todo lo que has sobrevivido, todo lo que aprendiste al romperte. Y quizás por eso el alma no olvida, porque sabe que en esas memorias incompletas está la semilla del camino. No es castigo, es sabiduría, es preparación, es alquimia en curso. Entonces, si aún no sabes cuál es tu propósito, no corras, no te apures. Tal vez la respuesta está más cerca de lo que imaginas. No en el próximo logro, sino en esa parte tuya que aún espera ser abrazada. Y cuando por fin la mires con amor, no con juicio, sentirás algo moverse dentro, algo que no necesita palabras, algo que simplemente dirá, ahora sí, estamos listos para comenzar. Técnica de 3 pasos, memoria del corazón, para recordar tu camino original. A veces, la claridad no llega a través del pensamiento lógico ni del análisis profundo. Llega como un suspiro, como una imagen inesperada, como un recuerdo que no sabías que aún vivía en ti. La memoria del corazón no sigue la línea recta del tiempo. Se activa cuando dejas de pensar y comienzas a sentir. Y es allí, en ese espacio sin palabras, donde puedes encontrar señales de quién eras antes de que el mundo te dijera quién debías ser. Esta técnica no es un ejercicio más, es una forma de volver, de sentarte contigo en un lugar interior, donde la verdad no se impone, sino que emerge. Y lo hace con suavidad, con profundidad, con esa intensidad serena que tiene lo auténtico. Porque no hay nada más verdadero que lo que tu cuerpo recuerda sin esfuerzo, lo que tu corazón evoca sin que lo fuerces, lo que tu alma reconoce sin necesitar pruebas. El primer paso es evocar una escena. No cualquier escena, sino una en la que te hayas sentido vivo sin esfuerzo. Puede haber ocurrido en la infancia, en la juventud o incluso hace poco tiempo. No tiene que ser espectacular. A veces son momentos simples los que más vibran. Quizás estabas dibujando sin pensar, cantando sin saber que alguien te oía, jugando solo con el viento o simplemente mirando las estrellas sintiendo que formabas parte de algo más grande. Elige una escena así, una que no te pida rendir, ni agradar, ni controlar. Una escena donde solo estabas siendo. Cuando la tengas, no te apresures. Cierra los ojos si lo deseas. Respira lento. No busques detalles mentales. Permite que el cuerpo la traiga, como un aroma que llega sin que lo invoques. Observa cómo te sentías, qué pasaba en tu interior, cómo era tu energía, qué parte de ti estaba despierta. No importa si no lo puedes describir con precisión. Lo que importa es que lo sientas, porque el alma no habla en palabras, sino en vibraciones. El segundo paso es identificar la emoción central. No la emoción superficial, sino aquella que sostenía toda la experiencia. ¿Era libertad? ¿Era gozo? ¿Era paz? ¿Era una mezcla de curiosidad y presencia? ¿Era conexión sin esfuerzo? Encuentra esa emoción raíz, esa que no depende del entorno, sino que nace desde dentro. Esa que no necesita explicación, porque simplemente es. Esa emoción es una pista profunda sobre lo que da sentido a tu existencia, porque cada alma tiene una frecuencia que le es natural, y cuando vives desde ella, todo se alinea. Ahora el tercer paso. Imagina cómo sería vivir desde ahí cada día. No como una utopía,
no como un cambio radical, sino como una intención suave, una pregunta diaria. ¿Qué puedo hacer hoy que honre esa emoción? ¿Qué elección pequeña puedo tomar que me acerque a ese estado? ¿Cómo sería hablar, caminar, decidir, crear desde esa vibración? No necesitas cambiar de vida, necesitas cambiar el estado desde el cual vives tu vida. Este tipo de memoria no es fantasía, es información esencial. Es la brújula interna que quedó escondida debajo de capas de exigencia, trauma, miedo o condicionamiento. Y cada vez que la recuperas, aunque sea por un instante, estás reconectando con tu verdadero camino, con ese sendero que no siempre tiene un nombre definido, pero que se reconoce por la sensación de verdad que deja en el cuerpo. James Doty explica que el sistema nervioso se regula cuando experimenta estados de coherencia emocional, y eso ocurre precisamente cuando lo que piensas, sientes y haces están en sintonía. No se trata de eliminar las emociones difíciles, sino de volver a ese centro desde el cual puedes sostenerlas con más presencia. Y ese centro se activa cuando tocas la memoria del corazón. Joe Dispenza también habla de esto al decir que cuando recuerdas un estado emocional elevado y lo traes al presente, tu cerebro comienza a crear nuevas conexiones. No estás reviviendo el pasado, estás reprogramando el futuro. Estás entrenando a tu mente y a tu cuerpo para vibrar desde una verdad más profunda, más coherente, más tuya. Muchos buscan el propósito como si fuera un lugar al que se llega, pero la memoria del corazón te muestra que el propósito no está delante, está aquí, latente, esperando que lo mires, esperando que dejes de buscar desde la mente y comiences a recordar desde el alma, porque lo que realmente viniste a hacer en esta vida ya lo has sentido alguna vez. No como idea, sino como vibración, como certeza silenciosa. Por eso, esta técnica no es una solución mágica, es un ritual de reconexión, una forma de traer al presente esa parte de ti que siempre supo, que siempre estuvo, que nunca se fue. Y si hoy decides regresar a ese recuerdo con respeto, con apertura, con ternura, quizás descubras que tu camino nunca estuvo tan lejos. Solo estaba esperando que recordaras desde el lugar donde todo comenzó, tu corazón. Señales sutiles de que estás desviándote de tu propósito, aunque tu vida parezca correcta. Hay formas de extravío que no se ven desde afuera. Nadie lo notaría al verte. Tú sigues funcionando, cumpliendo, avanzando. Incluso podrías parecer exitoso, estable, comprometido. Pero algo dentro de ti ya no se mueve con la misma chispa. Algo se endurece, se silencia, se desgasta. No hay un grito, no hay una caída brusca, solo un leve desvío que, con el tiempo, se convierte en una distancia abismal entre quién eres y quién estás siendo. Estas señales no llegan con alardes, son sutiles, silenciosas, fáciles de ignorar, pero constantes. Una de las más comunes es la autoexigencia crónica, esa necesidad de hacer siempre más, incluso cuando ya has hecho mucho. Esa sensación de que nunca es suficiente, de que hay que demostrar, rendir, probar, aunque nadie te lo esté pidiendo. No es ambición sana, es una urgencia invisible de compensar la desconexión, porque cuando no estás alineado con tu propósito, necesitas justificar tu existencia con logros, como si hacer más pudiera llenar lo que solo se llena haciendo. Otra señal frecuente es el miedo al descanso, no poder parar sin sentir culpa. Sentir que si detienes tu marcha, algo en ti se desmorona. Y no porque tengas tanto por hacer, sino porque temes enfrentarte al silencio que viene cuando no haces nada. Ese silencio que susurra verdades incómodas. Ese silencio que revela que, tal vez, el ritmo que llevas no es el tuyo. Que las metas que persigues no son tuyas. Que la vida que vives no te pertenece por completo. También está la desconexión emocional de lo que haces. Puedes seguir siendo competente, incluso puedes seguir siendo admirado, pero ya no te emocionas. Ya no hay entusiasmo verdadero, solo hay cumplimiento, una rutina vestida de propósito, pero vacía por dentro. Y eso, aunque parezca inofensivo, desgasta profundamente, porque el alma no puede sostenerse solo con disciplina. Necesita vibración, necesita sentido, necesita fuego. James Doty menciona que el cerebro humano está diseñado para buscar sentido,
no solo eficiencia. Cuando vivimos sin conexión con un propósito auténtico, los circuitos de motivación y bienestar se debilitan. El cuerpo entra en un estado de agotamiento silencioso, no por exceso de trabajo, sino por ausencia de dirección interior. Y esa fatiga no se resuelve con vacaciones, solo se resuelve volviendo a lo esencial. A veces la señal es una tristeza suave que se instala sin razón, o una irritabilidad constante, o una ansiedad flotante que no tiene nombre, y tratamos de explicarlas desde lo externo, el estrés, los problemas, la agenda, pero en el fondo sabemos que hay algo más profundo. Sabemos que estamos viviendo de espaldas a nuestra alma, que estamos obedeciendo al mundo y traicionando a nuestro centro. Joe Dispenza habla de cómo el cuerpo puede volverse adicto a estados emocionales que no nos representan. Y cuando esto ocurre, incluso el intento de cambiar genera resistencia, porque nos hemos acostumbrado a vivir en una frecuencia que no es nuestra. Y eso también es una forma de alejamiento, un desvío disfrazado de normalidad. Y aquí es donde surge la paradoja. A veces, cuanto más correcta parece tu vida desde afuera, más lejos estás de tu propósito, porque te volviste experto en ajustarte, en adaptarte, en hacer lo que se espera. Pero no estás presente, no estás encarnando tu verdad, estás actuando desde la expectativa, no desde la esencia. Y el alma lo sabe, y aunque calle, sufre. No se trata de abandonar todo, ni de dramatizar. Se trata de volver a escuchar esas señales, de dejar de silenciarlas con ocupación, de reconocer que no estás mal, pero tampoco estás bien. Y ese casi es lo que más duele, porque no duele lo evidente, duele lo que pudo ser y no fue, lo que está cerca, pero no toca el corazón. El propósito no siempre llega con claridad, pero la desconexión sí se siente con nitidez. Y si hoy te reconoces en alguna de estas señales, no es para culparte, es para recordarte que aún estás a tiempo, que aún puedes girar, que aún puedes recuperar esa vibración que te hacía sentir vivo. No se trata de grandes decisiones. A veces basta con una sola pregunta hecha con honestidad. ¿Esto que hago vibra conmigo o solo llena expectativas? El alma no necesita que cambies de vida, necesita que vivas la tuya con presencia, con autenticidad, con coraje. Y si por momentos te has desviado, no estás roto, estás despertando, porque quien no siente estas señales ya se ha dormido del todo. Tú, en cambio, estás recordando, y eso en sí mismo ya es una forma de volver al propósito, ya es una forma de volver a ti. Historia real. La mujer que lo tenía todo, pero solo encontró paz cuando renunció a ser admirada. A veces, el mayor acto de libertad no es conquistar algo nuevo, sino soltar aquello que ya no vibra con lo que somos, incluso si eso que soltamos es admirado por todos, incluso si desde afuera parece un éxito absoluto. Esta es la historia de una mujer que, durante años, representó el ideal de lo que muchos consideran una vida plena. Era dueña de una empresa reconocida, viajaba con frecuencia, daba conferencias, tenía estabilidad económica y una red de contactos influyentes. Pero por dentro había una ausencia que no lograba nombrar. No se trataba de depresión, ni de un problema evidente. Era algo más sutil, una sensación constante de estar actuando, de ser aplaudida por una versión de sí misma que ya no le pertenecía. Se levantaba cada día con la agenda llena, pero con el alma vacía. Y lo más doloroso era la culpa por sentir ese vacío. ¿Cómo voy a quejarme si tengo tanto?, se repetía. Y así, durante años, sostuvo una vida decorada por afuera y silenciosamente exiliada por dentro. El punto de quiebre no vino con un desastre, no hubo una crisis repentina. Lo que ocurrió fue mucho más profundo, un momento de quietud. Un día, mientras esperaba abordar un avión después de una conferencia particularmente aplaudida, sintió un silencio interno que no había sentido en años, como si todo el ruido del mundo se hubiera apagado. Y en ese silencio, una frase brotó desde dentro. No quiero seguir siendo admirada por algo que ya no soy. Fue como si esa frase abriera una grieta, no en su mente, sino en su sistema entero. Algo empezó a desmoronarse, no con drama, sino con verdad.
Esa noche, al llegar al hotel, lloró por horas, no de tristeza, sino de claridad. Por primera vez en mucho tiempo, entendía lo que sentía. Entendía que había sostenido una identidad para sobrevivir, para complacer, para cumplir. Pero ya no podía seguir. Volvió a casa con una decisión que le tomó meses concretar, pero que ya era irreversible dentro de ella. Dejó la empresa, renunció a las conferencias, se retiró del mundo que la aplaudía, y no porque ese mundo fuera malo, sino porque ya no era suyo. Y eligió algo que sorprendió a todos. Se fue a acompañar partos en comunidades rurales, algo que siempre había querido soñar, pero que nunca se permitió porque no era suficiente, no era productivo, no era prestigioso. Los primeros meses fueron duros, no por la simplicidad del entorno, sino por el silencio que venía al no tener un rol definido, al no tener que demostrar nada. Pero fue en ese silencio donde empezó a escucharse de nuevo, a sentirse, a recordar. Y cada vez que sostenía la mano de una mujer en trabajo de parto, sentía una paz que nunca había sentido en sus años de éxito. No era euforia, no era fama, era presencia, era verdad. Nunca gané tanto sentido, aunque gane menos dinero, me dijo en una conversación. Y su rostro no tenía ni una sombra de duda. Había soltado el brillo superficial y en su lugar había encontrado una luz más íntima, una que no necesitaba aprobación, una que no venía de afuera, una que solo podía surgir desde un sí profundo a su propia alma. James Dougherty suele hablar sobre cómo el cerebro responde de manera diferente cuando estamos alineados con nuestra verdad. Se activan circuitos de recompensa que no tienen que ver con el placer inmediato, sino con la coherencia a largo plazo. Y eso es lo que había experimentado, una transformación no externa, sino neurológica, emocional, espiritual. Había salido del rol y había entrado en su propósito. Esta historia no es un modelo a seguir, no es una receta, es un espejo, un recordatorio de que cada uno tiene su propio punto de inflexión, su propio momento de decir basta, su propia forma de volver a casa. A veces ese momento llega como una crisis, otras veces como un silencio que por fin es escuchado. Pero siempre implica un acto de coraje, dejar de vivir para ser visto y empezar a vivir para ser. Porque al final, el propósito no se trata de lograr más, se trata de vivir con más verdad, de sentir que lo que haces no solo tiene sentido para el mundo, sino también para ti, de saber que cuando tu día termina, puedes cerrar los ojos y sentir paz, no por lo que lograste, sino por lo que fuiste mientras lo hacías. Y si hoy te preguntas si estás donde quieres estar, tal vez no necesitas una respuesta inmediata. Tal vez basta con permitirte escuchar el silencio. Ese lugar donde, como le ocurrió a ella, quizás una sola frase puede cambiarlo todo. No para destruir tu vida, sino para revelarte cuál es la que tu alma aún desea vivir. Mitos espirituales que bloquean tu claridad interna. Existen creencias tan profundamente arraigadas que no parecen ideas, sino verdades absolutas. Se filtran en nuestras decisiones, en nuestras dudas, en nuestros silencios. Algunas de ellas vienen disfrazadas de sabiduría espiritual. Prometen guía, sentido, dirección. Pero cuando se aceptan sin discernimiento, se transforman en jaulas invisibles que nos impiden escuchar lo que verdaderamente sentimos. Son mitos. Mitos que en lugar de expandirnos, nos limitan. Que en lugar de conectarnos, nos confunden. Y uno de los más frecuentes es este. El propósito es único y fijo. Esa creencia instala una presión silenciosa. Como si hubiera una sola cosa que viniste a hacer en esta vida. Una única misión que si no descubres o no cumples, equivale a haber fallado. Pero el alma no es una línea recta. Es un ser dinámico, cambiante, en constante evolución. Tu propósito no es una fórmula que debes encontrar, es una frecuencia que puedes encarnar. Y esa frecuencia se transforma contigo. Cambia con tus ciclos, con tus pérdidas, con tus despertares. No está en un solo lugar, ni en una sola forma. Está en ti, y se expresa de múltiples maneras a lo largo del tiempo. James Dougherty explica que el cerebro, cuando está sometido a ideas rígidas, pierde plasticidad.
Es decir, se vuelve menos capaz de adaptarse, de crear nuevas conexiones, de reinventarse. Y eso también ocurre cuando te apegas a una definición estática de propósito. Te cierras a la posibilidad de que tu camino evolucione. Te aferras a una sola identidad y todo lo que queda fuera de ella empieza a parecer un error. Pero no es un error, es crecimiento. Otro mito frecuente es creer que solo unos pocos lo descubren, como si el propósito fuera un privilegio de los iluminados, de los que meditan todos los días, de los que tienen vidas espirituales ordenadas. Pero no es así. El propósito no discrimina, no exige perfección, no espera que tengas todo resuelto. Solo te pide honestidad, presencia, disposición a sentir. Y esa disposición está disponible para todos, en cualquier momento, incluso en medio del caos. Joe Dispenza señala que la transformación no ocurre cuando alcanzas un ideal, sino cuando cambias tu frecuencia emocional. Y esa frecuencia puede comenzar a cambiar incluso mientras atraviesas dudas, incluso cuando estás roto. El propósito no llega cuando estás listo, llega cuando estás dispuesto a mirar más allá del mito, dispuesto a dejar de idealizar y empezar a sentir. También está el mito de que el propósito debe ser grandioso, visible, impactante, como si solo contara aquello que genera reconocimiento o cambio masivo. Pero algunos de los propósitos más profundos se viven en silencio, en una conversación íntima, en un acto cotidiano de presencia, en cuidar a alguien con ternura, en crear belleza en lo pequeño, en sostenerte de pie cuando todo dentro de ti quiere rendirse. Eso también es propósito. Eso también transforma el mundo aunque nadie lo vea. Y no, esto no es una forma de conformismo. Es una forma de recordar que la vida no se mide solo en metas, sino en coherencia. Que el impacto real no siempre es medible. Que vibrar en autenticidad es en sí mismo una contribución. Porque cuando estás alineado con tu verdad, generas un campo que resuena con quienes te rodean. Inspiras no desde lo que haces, sino desde lo que eres. Hay otro mito, aún más sutil, que dice, cuando encuentres tu propósito, todo fluirá sin esfuerzo. Y eso también puede confundirte, porque hay días en que vivir desde el alma cuesta. Hay momentos en que actuar con coherencia implica renuncias, implica soltar lo conocido, implica atravesar miedo. El propósito no es una zona de confort, es un espacio de verdad. Y la verdad muchas veces incomoda antes de liberar. Por eso es tan necesario cuestionar estos mitos, no para rechazarlos con rabia, sino para liberarte con ternura, para dejar de exigirte certezas que no necesitas, para darte permiso de vivir en procesos sin sentir que estás fallando. Porque cada paso que das con conciencia, aunque sea incierto, es parte del propósito. Porque cada vez que eliges escucharte, aunque no sepas qué hacer con lo que sientes, estás honrando tu camino. El alma no busca fórmulas, busca verdad. Y esa verdad no siempre encaja en frases bonitas. A veces se revela en la contradicción, en la pausa, en el no saber. Y ahí, precisamente ahí, está la semilla del propósito real. Ese que no necesita mitos, solo presencia, solo sinceridad, solo el coraje de habitarte tal como eres, en este instante, con todo lo que eso implica, con toda la belleza cruda que eso contiene. ¿Cómo elevar tu frecuencia para atraer sincronías alineadas con tu camino vital? Existen momentos en los que todo parece encajar sin esfuerzo. Encuentros inesperados que traen respuestas. Libros que llegan justo cuando más los necesitabas. Frases escuchadas al azar que iluminan una duda antigua. A esos instantes, muchos los llaman coincidencias. Pero hay quienes, como James Doty, prefieren otro término: sincronía. No por misticismo, sino por precisión. Porque cuando vives desde un estado interno de coherencia, lo que parecía casual comienza a tener dirección. Lo que antes llamabas azar empieza a parecer respuesta. Pero, ¿qué es lo que crea esa dirección? ¿Qué activa esa inteligencia invisible que organiza las piezas del camino? La frecuencia desde la cual vives.
Esa vibración sutil pero poderosa que emites con cada pensamiento, emoción, intención. No es magia, es biología, es neurociencia, es energía. Joe Dispenza ha demostrado que cuando tu campo emocional está alineado con estados elevados, como la gratitud, la compasión o la autenticidad, tu cerebro, tu corazón y tu sistema nervioso entran en coherencia. Y esa coherencia se traduce en un lenguaje que la vida sí entiende. No se trata de forzar pensamientos positivos, se trata de habitar emociones verdaderas, porque el universo no responde a lo que dices que quieres, responde a lo que vibras con todo tu ser. Y si vibras desde la carencia, desde la urgencia, desde el miedo, atraerás más circunstancias que refuercen esa frecuencia, no por castigo, sino por resonancia. Pero si, aunque sea por breves instantes, logras elevarte a estados internos más plenos, la vida empieza a reflejarte de otro modo. Comienzan a aparecer oportunidades que no podrías haber planeado, personas que resuenan contigo de forma natural, caminos que se abren sin explicación lógica. Elevar la frecuencia no es un acto mental, es una práctica integral. Comienza con el cuerpo, con el respeto a tu descanso, a tu respiración, a tu alimentación. Porque un cuerpo en desequilibrio difícilmente puede sostener una vibración elevada. Luego pasa por la emoción. Permitirte sentir lo que sea que estés sintiendo, sin juicio. Solo desde ahí puedes transitar hacia estados más armónicos. Y finalmente, incluye la intención, no como un deseo agitado, sino como una elección consciente, una dirección interna que guía tu presencia en cada gesto. Pequeños rituales cotidianos pueden ayudarte. Una pausa de 3 minutos para respirar antes de comenzar el día. Un momento de silencio para agradecer, incluso en medio de la incertidumbre. Una mirada honesta al espejo, no para corregirte, sino para reconocerte. Cada acto hecho con intención es una semilla vibratoria, y esas semillas, cuando se repiten con coherencia, empiezan a cambiar el paisaje de tu vida. James Doty ha hablado de cómo la gratitud y la compasión no solo transforman tu estado interno, sino que reconfiguran tu percepción. Comienzas a ver posibilidades donde antes solo veías problemas. Empiezas a sentirte sostenido, incluso cuando no tienes todas las respuestas. Porque tu frecuencia crea una forma diferente de habitar el mundo. Una forma más abierta, más receptiva, más alineada. Y no, esto no significa que todo será perfecto. Significa que incluso en medio del caos, sabrás leer las señales. Sabrás confiar en tu intuición. Sabrás discernir entre lo que te llama desde el alma y lo que solo intenta llenar vacíos momentáneos. Esa capacidad de discernimiento también es un regalo de la frecuencia elevada, porque cuando estás alineado, no necesitas correr detrás de nada. Lo que es para ti, llega, no como premio, sino como reflejo. Entonces, si hoy anhelas atraer más sentido, más dirección, más belleza, comienza por tu frecuencia, no como una técnica, no como una obligación, sino como un acto sagrado de amor propio, de regreso, de coherencia. Porque todo lo demás, todo lo que parece externo, es en realidad una respuesta al lugar interno desde donde estás eligiendo vivir. Y si ese lugar es auténtico, el universo no tiene más opción que responder en el mismo idioma. Conclusión. El propósito no se persigue, se recuerda en el silencio del corazón presente. Hay búsquedas que, aunque parezcan externas, son en realidad llamados del alma. Y entre todas las búsquedas humanas, el amor, la pertenencia, la sanación, la verdad, quizá ninguna sea tan persistente como la del propósito. Pero el propósito no es algo que se alcanza como una cima. Es algo que se revela cuando dejas de correr. Es una resonancia que emerge cuando por fin te sientas contigo sin máscaras, sin deberes, sin miedo a escuchar lo que realmente vibra en tu interior. James Doty lo ha explicado con una claridad conmovedora. Los circuitos cerebrales relacionados con el propósito no se activan con la exigencia ni con el perfeccionismo,
se activan con la compasión, con la gratitud, con estados del ser que nacen del corazón, no del ego. Y eso cambia todo, porque mientras el mundo nos dice que debemos hacer más para ser valiosos, el corazón susurra que basta con ser, basta con habitar el instante presente con verdad, con ternura, con coherencia. El propósito no se impone, no se diseña desde la mente, se recuerda, se reconoce. Y esa memoria no está en las ideas que acumulaste, ni en las metas que te trazaste. Está en ese lugar suave y profundo donde lo que sientes, lo que piensas y lo que haces se alinean sin esfuerzo. Eckhart Tolle lo expresa de forma luminosa. El ahora contiene todo lo que necesitas para comenzar. No se trata de encontrar un destino, sino de habitar el estado desde el cual todo lo demás cobra sentido. Y ese estado no siempre llega con facilidad. Requiere presencia, requiere silencio, requiere la disposición de estar contigo incluso cuando no sabes qué hacer, incluso cuando duele, incluso cuando parece que nada tiene sentido. Porque ahí, justo ahí, es donde comienza el regreso. No el regreso a una versión ideal de ti, sino la versión más honesta, más vulnerable, más viva. Muchos creen que vivir con propósito es cambiar de vida, de trabajo, de pareja, de rumbo. Y a veces lo es, pero en su raíz más profunda, vivir con propósito no es cambiar lo externo, es regresar al estado interno desde el cual esa vida puede transformarse, es dejar de actuar desde la obligación y empezar a moverte desde la autenticidad, desde el susurro suave de tu alma, no desde el grito del mundo. Porque tu propósito no es una función que debas cumplir, no es un camino que otros ya hayan trazado, es un pulso único, una coherencia vibratoria que solo tú puedes sostener. Y cuando entras en ella, cuando te alineas con lo que verdaderamente eres, todo lo demás se reconfigura. No porque lo fuerces, sino porque lo permites, porque dejas de pelear con lo que eres y comienzas a honrarlo. Tal vez lo que más necesitamos no es encontrar algo nuevo, es recordar lo esencial, respirar, escuchar, agradecer, preguntar con sinceridad, ¿desde dónde estoy viviendo esto? Porque no es lo que haces lo que define tu propósito, es desde dónde lo haces, es la intención que lo habita, es la presencia que lo sostiene. Y si hoy sientes que no lo tienes claro, que aún estás en medio de la confusión, permítete quedarte ahí sin prisa. El alma no responde a la urgencia, responde a la sinceridad. Responde cuando te atreves a quedarte contigo sin exigencias, sin comparaciones, sin necesidad de llegar a ninguna parte. A veces el mayor acto de propósito es simplemente estar, habitar el ahora con apertura, sostener tu propia mano en medio de la incertidumbre, reconocer que incluso sin tener todas las respuestas, puedes ser completo, puedes ser suficiente, puedes ser verdad. Este no es un video sobre milagros instantáneos, es un espacio de despertar consciente, de claridad silenciosa, de reconexión sutil, porque tu vida no necesita ser espectacular, necesita ser tuya, necesita reflejar tu frecuencia real, y esa frecuencia solo puede activarse desde el corazón, desde ese centro íntimo donde, sin palabras, todo empieza a tener sentido. Así que quizás no se trate de encontrar tu propósito como si estuviera perdido. Tal vez se trate de recordarlo, de regresar, de quitar capas, de soltar la búsqueda frenética y simplemente volver a ti. Porque en ti, desde el principio, ya estaba todo. Respira, porque eso también es propósito, porque en ese gesto tan simple también estás regresando al hogar, al único lugar desde donde la vida puede realmente comenzar, desde donde puede, por fin, vivirse con sentido, vivirse con alma, vivirse en verdad.